es lo que los ojos no alcanzan a ver, que viene a partir de otra serie, ya ellas les irán platicando cómo han venido construyendo su carrera, a partir de otra serie que se llama Surciendo. Y bueno, se nos ocurrió, la obra convive porque son como estas mujeres estándar, estas mujeres que hablan desde sus historias, sus heridas, sus cargas emocionales, desde su feminidad, como estas mujeres estando, haciendo, habitando. Y pues es muy interesante como el manejo de la postura por parte de Miriam y Pamela, como con esta representación de la piel humana, cómo las une esta fragilidad, las une a su vez los materiales, las une el cuerpo, las une la memoria. Pues es muy interesante el verlas juntas por primera vez. Ahora sí que siéntanse y ellas pues van a ser en una forma muy divertida, que puedan recorrer las piezas, que puedan, ustedes ya verán cómo va a ser. Ellas también van a dar una pequeña introducción de cada una. Y pues muchas gracias, bienvenidos. Pues yo soy de Guerrero, como les comentaba Carmen, yo estudié acá en la universidad, entonces aquí empecé a construir mi carrera. Y bueno, en el SEMA, después en la UAM sobre producción artística. Y bueno, comentando sobre el trabajo, yo empecé trabajando con textiles, justo, con esculturas de textiles, que fue hasta que terminé mi carrera. Posteriormente trabajé con dibujo, después conjunté dibujo con pintura, después dibujo con escultura, y en estos 2 últimos años he trabajado con pintura directamente, ¿no? Pero entre este ir y venir con los materiales, entre lo figurativo y lo abstracto, el hilo conductor del trabajo en general tiene que ver con el cuerpo y la autorreferencia. Hablar un poco de cuáles son los conflictos emocionales que han habitado de alguna manera en mi trabajo o en mi vida, y a partir de esos conflictos que son más relacionados o más vinculados con mi historia familiar, he desarrollado las piezas, ¿no? O sea, aparentemente parece que estoy trabajando diferentes materiales o diferentes figuraciones, pero sí hay un hilo conductor en el trabajo, ¿no? Y me parece un poco curioso también que aparezca en una misma exposición diferentes series, ¿no? Y cada serie además tiene como un conjunto de piezas más amplias, ¿no? Entonces, de pronto sí se me hace para mí difícil ver como el trabajo, cómo va de algún lado de donde empecé a trabajar con el plano dimensional, que fue como en 2010, hasta la fecha, bueno, 2015, y actualmente sigo trabajando con el proyecto de Que el cuerpo estaba, que es ya pintura. Pero bueno, en fin, es un poco de ir y venir. Ajá, sí, exacto. Vamos y venimos en nuestros diálogos, ¿no? Con el trabajo. A veces estás por épocas atrapada en algo y hay veces que dices, ya hasta aquí llegué, y vuelves de repente, ¿no? Eso no sucede. Es difícil quedarte siempre con el mismo diálogo, creo yo, ¿no? Sí, a mí, no sé, a mí me pasaba, por ejemplo, con los espacios, ¿no? De pronto tenía que cambiar ya no puedo hacer escultura porque ya no tengo el espacio suficiente, voy a hacer escultura, pero ya necesito algo también más inmediato, ¿no? Entonces también cuando nació mi hija empecé a cambiar todo, y después otros cambios y otros cambios, y todo eso se ve afectado, ¿no? También en qué materiales escoges y en qué punto de vista vas trabajando tu tema, ¿no? Y cómo lo desarrollas. Pero pues bueno, yo creo que finalmente en el trabajo lo que hacemos es lo que enriquece el trabajo mismo, ¿no? Que no te quedas anclado en una sola cosa, ¿no?
y que te das la oportunidad por los mismos espacios que dices que habitas, que puedes utilizar diferentes materiales y que no estás cerrada a un solo material. Entonces puedes transitar entre la bidimensionalidad y la tridimensionalidad, si es que pues, dependiendo de situaciones internas y externas, creo, ¿no? Entonces, bueno, enriquece el trabajo y empiezas a trabajar con otros elementos, que eso te va a llevar a otras cosas seguramente. Sí, sí, te ayuda a conocer materiales y también a conocer otras posibilidades plásticas. Pues bueno, un poco, y después ahorita me va a preguntar a mi Pamela algunas cosas, si tienen, queríamos hacer algo un poco no tan formal, en el sentido de que, ahí vamos a hablar tú y vamos a hablar yo y de esto y lo. Si alguien tiene alguna pregunta de lo que estamos platicando ahorita, pues estaría muy interesante escucharte. Me gustó mucho la primera parte de hablar a eso. O sea, son dos artistas. Yo siempre digo dos pintores que hagan cerámica. No, son dos artistas que se encuentran, se ubicaron en el desierto por primera vez. A lo mejor se conocían, a lo mejor no se conocían. Pero hoy no es que se confronten, sino que se encuentran a hablar, como hablan entre dos artistas cuando dejan de verse un tiempo. ¿Y qué estás haciendo? Yo estoy haciendo tal y cual cosa. En este caso me gusta mucho que nosotros seamos testigos. Simplemente estamos oyendo a dos artistas hablar que están compartiendo ideas y experiencias que es mucho más rico que si cada uno habla un rato y después, bueno, ahora vamos a hablar del cuadro X y la otra va a hablar también del cuadro X. Entonces me gusta mucho cómo empezamos a hablar. Okay. Bueno, un poco les platico de dónde vengo, un poco así, una pequeña introducción. Pues yo vengo del mundo de la escultura en cerámica. Realmente me formé como escultora en cerámica, eso fue lo que me atrajo muchísimo, el material. Por muchísimos años trabajé básicamente escultura en cerámica y con la figura humana. Eso como que fue pues el motor de mi trabajo, me acompañó por muchísimos años. Pero al paso del tiempo y de los años de trabajar, pues como estamos hablando, las cosas se van modificando y pues ciertos materiales o ciertos diálogos que tú tienes con el trabajo también se van modificando. Y en ese caso, vengo después de muchos años y como dijo Carmen, de trabajar con muchos materiales y diferentes materiales, experimentando y todo, por alguna razón, en el inconsciente o no inconsciente, me encuentro con la tela, con el textil, por una cosa, pues así muy espontánea, ¿no? Yo quería trabajar la tela, pero no sabía cómo. Entonces, fui a tomar clases. Decidí que quería tomar clases para saber cómo se hacía la ropa, cómo se hace ropa, cómo se hacen los cortes, cómo se hacen los patrones y todo esto. Entonces, cuando entré a la primera clase, anecdóticamente, le digo a la maestra, bueno, mire, yo no quiero hacer faldas, pero lo que yo quiero hacer es un cuerpo humano en tela. Me dijo, entonces, ¿quieres hacer una muñeca? Le dije, no, yo no quiero hacer muñecas, yo quiero hacer un cuerpo humano. Y se me quedó viendo, ¿pero cómo? Entonces empezamos a experimentar y desde un inicio dije que todas las piezas quería que fueran con una tela primigenia, que fuera la manta como tal. Entonces empezamos a experimentar desde lo más primitivo y obviamente que la primera pieza salió una muñeca. Pero a la medida que fue experimentando, y más que experimentando, decidí muy pronto que quería empezar a medir a todas mis conocidas mujeres. ¿Por qué? Porque a la hora de medirlas, me empecé a dar cuenta que todas tenemos un cuerpo femenino, todas tenemos busto, todas tenemos pubis, todas tenemos pechos, nalgas, etc. Pero cada una estamos hechas de diferente manera. ¿Por qué? Porque unas somos más gordas, otras somos más flacas, otras somos más delgadas. Y también me empecé a confrontar con lo que es el cuerpo de una mujer. Cómo nos aceptamos nosotras como mujeres. Porque todas las mujeres
no conozco una todavía que diga, soy feliz con mi cuerpo y me acepto tal cual. No conozco. Y fue muy divertido, ¿no? Porque cada una de ellas que venía y la medía toda, y después le hacía su patrón exactamente. Y cuando se veía decía, pero es que me hiciste las caderas muy gordas, es que me hiciste muy flaca, y así, ¿no? Entonces, bueno, es anecdótico eso, que dio origen a una serie que se llama Sur 100. Muy brevemente les cuento cómo incursioné en el mundo de la tele. Una vez que acabé con estas 24 mujeres que hice, y todas las hice a mano, porque no quería coser a máquina, quería sentir lo que era coser a mano. Y me llevó ese trayecto 1 año y medio. No salí de mi casa, sino nada más me la pasé cosiendo. Cuando acabo esa serie, me reencuentro con el cuerpo femenino, pero genéricamente, como cuerpo tal, y es esta serie. Y entonces empiezo ya con más libertad, con otro sentido, a investigar en qué consiste el cuerpo humano de la mujer, cómo podemos entrar a todos esos espacios que muchas veces no podemos entrar, cómo tomamos ciertas posiciones o cargamos ciertos momentos. Y entonces un poco pues es entender la historia de cada una de nosotras, porque finalmente cada una de nosotras nos sentimos en algún momento conectadas con ciertas posiciones, con ciertas emociones. Hablo a partir de ahí y muchas veces siempre hablo a partir de la monocromía. Me gusta mucho trabajar con el blanco y el negro. Y en cerámica también, mi cerámica siempre fue muy monocromática, casi nunca incursioné en el cuerpo. ¿Pregunta? Yo les tengo una pregunta a las dos. A nosotros nos llamó mucho la atención cómo la obra pues se relacionaba desde un principio, ¿no? Entonces, bueno, como queriendo ver como su visión o la visión del espectador, por ejemplo, estas dos piezas, ¿no? Que esa está como con sus fetitos y esta está también de alguna manera como con sus fetitos, ¿no? Esa es como mi lectura como espectador, pero ustedes no sé si vean alguna relación o tenga algo que ver con esto que es una propuesta de las piezas. Pues yo he encontrado algunas como relaciones formales, como dices tú, ¿no? Entre la organicidad del cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con el volumen, ¿no? Cómo se construye a partir de formas onduladas y también estos elementos que de pronto no sé, como lo que decías tú hace rato, ¿no? Como estos fetitos y de pronto protuberancias o de pronto estos como niditos o naciditos o estas cositas que se van al parecer reproduciendo o descomponiendo, también de pronto lo puedes también ver en el trabajo de Miriam. Pero creo que tiene que ver con, no sé, con esa parte de fragmentar un poco el cuerpo, ¿no? Hablar del cuerpo de una manera como ya descomponerla también, pero también fragmentarla, pero también hablar un poco de esa parte celular, pero de esa parte también sensible, o de esa parte frágil, ¿no? De alguna manera. Yo creo que entre esas dos hacen un poco esa referencia, no sé qué opina Miriam. Bueno, para mí es interesante porque, bueno, yo creo que siempre puedes establecer, en la mayoría de los casos, un diálogo. Mucho depende de ti, cómo tú te conectas con la obra. Y quizá, Carmen, tú cuando nos seleccionaste a nosotras, algo te decía la obra de Pamela y algo te decía mi obra, que querías ponerlas juntas. Y finalmente, yo creo que aquí hay dos posturas o dos formas de ver el cuerpo a través de la piel, el cuerpo como volumen, y creo que eso es lo que enriquece nuestro diálogo, ¿no? Yo creo que la exposición es redonda, en un sentido se conjuga bien
no son dos, como que las dos estamos hablando a partir de algo que nos preocupa o algo que hicimos trabajar en ese momento de nuestra vida. Como dice Pamela, que hay diferentes momentos de su trayectoria, diferentes series. En mi caso todas pertenecen a una sola serie, ¿no? Aquí es una sola serie que fui trabajando y eso es lo que quizás si hubiéramos traído otras piezas, pues sería otro diálogo, ¿no? Esto es como que encierra una serie, como yo trabajo, ¿no? Y me imagino que tú, a lo que estoy viendo, también trabajas por series, Sí. No haces una sola pieza. Eso es algo que es interesante, ¿no? Como que vamos hilvanando diálogos. Por eso las series, porque una pieza quizá no nos da todo y necesitamos de una larga oración en nuestro trabajo, ¿no? Las frases pequeñas no se nos ajustan. Ahora lo que yo encuentro también, no sé, es la primera vez también que escucho a Miriam hablar de su trabajo, ¿no? Pero yo utilizo el cuerpo femenino como soporte para hablar de algo más. O sea, mi tema no es el cuerpo femenino, sino lo utilizo para hablar de construcciones emocionales o de sensaciones que se pueden generar o se pueden leer en movimientos corporales, se pueden leer en la descomposición celular también del cuerpo, pero se construye a partir de conflictos emocionales, ¿no? Como les decía hace rato. Entonces creo que Miriam también en ese punto también trabaja desde otro lado, ¿no? No, bueno, más que conflictos son preocupaciones, ¿no? Cómo toma el cuerpo un volumen, ¿no? Y obviamente es a partir del cuerpo que dialogas contigo y con cómo el cuerpo se comporta en el espacio físico y cómo el volumen del cuerpo toma una presencia o deja de tomarla. Pero pues sí es lo mismo, pero son conflictos o preocupaciones porque por ejemplo en alguna de las piezas obviamente yo entro dentro del cuerpo, lo escargo, le quito espacios donde generalmente pues nosotros no nos podemos quitar espacios de nuestro propio cuerpo, pero si nos los pudiéramos quitar esas vísceras, ¿qué quedaría ahí, no? Entonces son las mismas preocupaciones finalmente que compartimos. Creo que hay muchas veces una universalidad del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque está construido a partir de todas las preocupaciones que compartimos los seres humanos. Y en este caso somos las mujeres. El cuerpo como herramienta para dialogar. ¿Alguien tiene preguntas? Mejor pregunta. Sus respectivas colecciones estarían encerradas dentro de alguna especie de movimiento o corriente. No. Bueno, la figuración. Si quisieras meterlo dentro de un mundo, el mundo figurativo, ¿no? No sé. Pero creo que hoy por hoy ya como que creo que no me importa. Porque ya qué corriente hay hoy. En la exposición de Luis Bourgeois, ella mencionaba que la tela le indicaba siempre que era como el tejido, como la familia, el hogar, esa unión y la manera en que le daba calidez, ¿no? Que se sentía protegida. Para usted, ¿el usar la tela le representa algo o le hace sentir algo? Ah, sí, bueno. Tengo que reconocer que Luis Bourgeois es mi motor, es una inspiración a mi trabajo, ¿no? Hace muchos años me topé con un libro de ella y fue ella la que me abrió la posibilidad para construir a partir de la tela, pero se quedó en mí en el inconsciente. Y para mí la tela tiene esas características, es un material muy cálido que te arropa, que es muy placentero trabajar con el material, es muy lindo.
Esto de entrar a las tiendas y tocar las telas, ver cómo se siente y cómo se deshilacha. Hay todo un gusto, hay un placer manual en el trabajo, ¿no? Más que nada creo que las dos somos dos mujeres que somos hacedoras, que tenemos esta cosa de la manualidad en nuestro trabajo, que es parte que nos acompaña. Y sí, el bordarlo, el tener el tiempo, el tomarse, es como una cuestión que yo le llamo meditativa. Estás sentada, estás con tu pieza, ¿no? Como que vas entrando en el proceso, ¿no? Cada una de las piezas. A mí me gustaría conocer un poquito más de tu trabajo, como cuáles son los temas secundarios que construyen tu trabajo. O sea, es el cuerpo femenino, la historia tal vez anecdótica, pero no me queda de pronto claro si estas historias se construyen a partir de tu misma historia o de anécdotas de mujeres que te rodean. Bueno, mira, yo lo que creo que, pues, para mí la figura, el cuerpo femenino, la figura femenina, yo he transitado en ella, he entrado y salido de ella, como que no me he quedado, me quedé mucho tiempo con la figura en la escultura en cerámica y cuando ya no tuve un diálogo con ella, lo abandoné, incursioné más en el mundo del orgánico con piezas que venían de él. Me preocupaba mucho, viviendo en el norte del país, abordé mucho la cosa de las cartasis, del mundo de las cartasis, cómo éstas se configuran, cómo éstas sobreviven, y trabajé mucho en ese mundo del orgánico, pero a través de las cartasis. Hice varias series que tenían que ver con eso. Abandoné la figura femenina. Entonces, de patrones de la naturaleza más. Sí, patrones, patronar, lo que es la repetición y todo eso. Y con la serie de Surciendo me reencuentro con el cuerpo femenino, pero a partir de la otra. Ya, porque en las primeras series, en los primeros años, quizá trabajaba como tú, a partir de mi cuerpo, de mis preocupaciones, de mis angustias, de lo que me movía, de lo que me interesaba. Generalmente mis figuras femeninas eran mi propio cuerpo, inconscientemente. Pero ya y por eso la figura femenina desapareció en la escultura en cerámica, porque el diálogo con mi cuerpo llegó a un límite, tengo que reconocerlo, yo ya no quería más hacer eso. Entonces poco a poco se fue dando la otra parte de mi trabajo. Y en cerámica y con otros materiales empecé a investigar, a dejar de hacer cosas en cerámica. Y con la serie, cuando entré en el mundo de la tela, me reencuentro con el cuerpo femenino muy duro, muy duro. Porque todas las prendas, bueno, no solo yo, trabajé con dos chavas costureras que me ayudaron muchísimo. Entonces hacíamos ropa y toda la ropa era bordada. Entonces fue bien divertido porque las primeras dos fue la ropa, pero toda la ropa estaba bordado con figuras femeninas desnudas, todas. Y tú era un diálogo, tu ropa, tu cuerpo y este cuerpo que cargabas, la imagen de este cuerpo que cargabas, que eres tú. Y estar orgullosa de él, ¿no? Entonces tú te vestías con esta ropa de un cuerpo genérico, pero eres tú. Entonces fue un diálogo que yo creé con la ropa de todos los días. Y la última serie que hice en el verano pasado, trabajé con la naturaleza, con estas plantas regeneradoras, medicinales, y todas estas las fui bordando en cada una de las prendas, porque cada una te regenera. Y si tú usas esta blusa y trae una sábila o trae, alguna planta, entonces pues es como regenerarte, regenerar tu cuerpo,
darte una buena sensación de traer esta planta bordada en tu prenda. Estas piezas que dices que están documentadas en mi página web, ¿no? Es que vi unas en la mañana justo que eran como una instalación de textiles en forma de plantas. Pero yo vi, bueno, evidentemente pues no estaba en instalación, ¿no? Pero con la pura documentación, la primera impresión que me dio eran plantas carnívoras. Es que esa es otra serie. Pero sí eran plantas carnívoras, porque a lo mejor es mi perversidad. No, son plantas carnívoras, totalmente. Esta es una serie que trabajé que se llama Talla Cero. Ajá. Entonces se me hizo como muy atinado el Sí. nombre Con las piezas. Sí, exacto. Sí, es una pieza que se llama Talla Cero y hablo de la talla cero, de esa talla que nos han impuesto a las mujeres, que las mujeres todas quieren ser talla cero. ¿Quién no quiere ser talla cero? ¿No? Entonces toda esta cuestión mental de la comida y de esta cuestión y todas las piezas están acompañadas de lechugas. Entonces es una instalación de lechugas con carnívoras. Entonces nosotras somos las carnívoras y estas lechugas que nos comemos, porque si tú comes lechugas, tú vas a ser delgada, vas a ser bella, vas a flotar, vas a ser vacía. Entonces todo Vas a ser estereotipo. vas a ser de revista. Entonces es como un poco irónico todo esto, ¿no? Como un juego que yo me planteo volviendo a lo que es el cuerpo, no me alejo del cuerpo. Estoy como, pero desde otras puntos de vista, ¿no? Otros caminos. Y pues sí, esas son mis preocupaciones, ¿no? Bueno, de donde yo trabajo. La exposición se llama como historia. No sé si me gustaría hablarnos sobre la historia de vida de cada una, y sobre todo hay unos retratos que me gustan mucho que creo que tienen que ver mucho con las relaciones familiares, o al menos es lo que Sí. tengo para ahí. Me gustaría si ustedes están de acuerdo en escuchar como un poco qué hay de ustedes, de su vida en estas obras. Bueno, en esa serie en específico trabajo directamente de la familia, ¿no? De niña, de la infancia. Entonces, bueno, a mí me tocó ser, creo yo, de las primeras generaciones de madres divorciadas en las que trabajan y cuidan a los chamacos. Entonces, ese tipo de situación o ese tipo de circunstancias en aquel momento no eran tan comunes como ahora, ¿no? Y de pronto si te enfrentas a tener cierta distancia, poca comunicación y poca armonía de alguna manera con los lazos afectivos más cercanos que serían tus padres, ¿no? Entonces yo hablo un poco de eso, ¿no? De esa ruptura que hay en esas generaciones o que son esas generaciones. Cuando la relación en generaciones anteriores eran un poquito más humanas, ¿no? Eran un poquito más cordiales o más unidas, o a lo mejor no hay tanta conciencia, ¿no? de cómo estar con un niño, cómo educar a un niño, pero la mamá y el papá ya estaban, ¿no? Y era muy común, y a mí no me tocó esa historia, entonces hablo sí de esa ruptura, ¿no? Que es mi historia, pero también era la historia de muchos, ¿no? De muchos que empezaron con ese conflicto que, como te repito, no era bien visto en ese tiempo, entonces no era tan fácil, ¿no? Y no era tan fácil, ahorita es bastante común ser madre o divorciada o incluso viuda con estos días de violencia o soltera, ¿no? Entonces ya no es tan pesado, ¿no? Como a mí me tocó. Y en esa serie en particular
es lo que yo comparto, ¿no? En esa etapa de esa generación. Y no sé si hay alguna, o sea, bueno, el cuerpo de alguna manera sí es deformado, es descompuesto, porque está hablando de esa misma, de ese mismo conflicto emocional, ¿no? Que tienes con esa ruptura de querer estar y no poder estar, ¿no? Y de alguna manera también el cuerpo, o más bien la piel, es para mí el primer encuentro afectivo, ¿no? Con el otro, ¿no? Entonces transformarla y destrozarla o deformarla habla de ese conflicto, de esa pérdida o de esa ausencia, ¿no? Y pues ya, en esa serie de eso va. Bueno, si podemos hablar de memoria y hablar de la tela, bueno, pues la tela tiene mucha memoria, ¿no? Entonces, es una memoria que quizá hoy no es tangible, pero pues tenemos la misma, la tela, la piel, es memoria. Nosotros vamos creciendo y nos vamos envejeciendo o vamos cambiando. Entonces, en ese sentido, yo creo que es el título de la exposición un poco, ¿no? Entonces, todo cuerpo tiene una memoria, ¿no? Todo cuerpo tiene una memoria de donde venimos y de donde crecimos y transgredimos. Entonces, yo creo que viene más en un sentido metafórico, pero no metafórico, porque tú vas cambiando, tu piel va cambiando. Entonces, la piel de cada uno va cambiando, se va modificando al paso del tiempo. Entonces el tiempo hace su trayecto, más bien. Entonces en ese sentido creo que es el título. Muy bien. No son chavas porque muchísimo. Entonces las primeras la ropa, pero todas figuras femeninas, todas. Y tú traías tu ropa, cuerpo y la imagen de tú. ¿No? Entonces tú te ves un cuerpo tú. Entonces que yo creé con días. Y en la última serie trabajé estas plantas medicinales y en cada una de cada una te regenera. Luce y trae otra planta, entonces de regenerar tu cuerpo, buena sensación bordada en Esas que dices que están, ¿no? Es que vi unas justo que eran como de plantas. Evidentemente pues no estaba en esta documentación, que la primera impresión que me dio es otra serie. Porque a lo mejor es mi son plantas carnívoras, totalmente. Trabajé. Entonces se me hizo como muy atinado con las piezas. Sí, esa pieza que se llama talla de la talla cero. De esa talla que he puesto a las mujeres, todas quieren ser talla cero, ¿no? Entonces todo está de la comida, esas están acompañadas, entonces es con carnívoras. Nosotras somos las carnívoras que nos comemos helada. Vas a ser bella, vas a florecer. Entonces todo esto es de revista. Todo muy irónico, todo eso que yo me planteo, no me alejo estoy como, pero desde otras, dando otros caminos, mis preocupaciones, ¿no? De donde yo trabajo. Hablarnos sobre cada una, y sobre todo hay mucho que creo que o al menos es lo que sí. Me gustaría escuchar como de su vida. En esa serie en específico de la familia, de la infancia, me tocó ser de las generaciones en las chamacas. Ese tipo de circunstancias no eran tan y enfrentas a tener cierta distancia y poca área con tipos más cercanos a sería. Hablo un poco de eso, ¿no? De esas generaciones o las relaciones anteriores eran un poquito más unidas, o a lo mejor no hay tanta conciencia de cómo está uno, pero y a mí no me tocó esa, pero sí de esa ruptura. Es mi historia, pero también, ¿no?
de muchos que con ese conflicto, que como te repito, no era bien en ese tiempo, entonces, ¿no? Y bastante, o de violencia, o soltera, ¿no? Tan pesado como a mí me tocó, y en particulares, ¿no? En esa etapa. Y no sé, o sea, bueno, el fuera así es, dejando de esa mismo conflicto emocional, esa ruptura de querer, ¿no? Y de alguna manera también es para encuentro afectivo, ¿no? Entonces transposarla o reformarla de esa ausencia, ¿no? De eso va. Bueno, podemos hablar de memoria. Bueno, pues la tela, entonces quizá no es tangible misma la tela, la memoria. Nosotros nos vamos envejeciendo o vamos cambiando. Yo creo que lo de la exposición. Entonces, todo cuerpo tiene una memoria, el cuerpo tiene una memoria y de donde pedimos. Entonces, en un sentido metafórico porque tú cambiando. Entonces, va cambiando, se va paso del tiempo. Es así, yo creo que es el título. Por favor. Respecto a la unión de series, ¿qué podría, ya sea agresividad o en torno de sus obras? Interesante la reacción del espectador en las piezas, entonces es bueno, eso puede transmitir en la obra, creo que son importantes, no sé si lo pensaron. No pienso que tienen esas mi trabajo. Por ejemplo, el texto chica, que bueno, tiene un poco de todo, donde ya construyó, pero no siento, pero bueno, su chamba. Otra persona en el momento que, en mi caso. Generar ese diálogo ya algo así como... Sí, porque tiene el factor social y va más allá. Pues, en el diálogo con los hijos que entra a la galería, escuchar su opinión al respecto. Sí, de pronto sí, en mi trabajo. No puede ser nada más. De hecho, aquí hubo una entonces, no, pero sí. A mí sí me gusta trabajar eso. La duda, bueno, no una duda, porque siempre se ve que se expande y nos muestran como la partícula. ¿Lo es tú para mostrar otras cosas? ¿Dónde la expandes o qué? ¿Qué crees que de ese modo? Como tú dices, la reproducción ampliando. Con procesos de producción en serie, ¿no? En primeras veces en cada serie, ¿no? Y con olas, pero generando esa idea de acción. No es algo consciente, claro. Sí, entonces no, o sea, creo que tiene como un proceso. No lo había pensado así, que termine llevándote a esa sensación. ¿Quieren preguntar? ¿Qué nos podrías decir, por ejemplo, la manera en la que tú en tu trabajo, llevarlo de experiencias o vivencias a la otra? Por ejemplo, yo creo que vemos todavía estudiantes de artes, pues estamos haciendo nuestro proyecto. Un maestro nos comentaba mucho su forma de verlo. Entonces, a pesar de su tema, pues aquí entonces, ¿cuál es la base en la facultad y cómo después creció como un proyecto formal? Bueno, creo que sí, una de ellas que creo que no otro ejemplo de qué es lo que es esto y que dentro formal, pero también de la... Entonces, ese es otro lado, también pues yo me lo pregunto de ecología o del producto de las mismas noticias, escribo para comunicar, pero sí me doy a la tarea de hacer reflexiones, de estar haciendo qué es lo que veo, ¿no? O sea, desde el punto de vista del cuerpo de una manera, ¿no? Entonces, me doy a la cómo la tecnología afecta y de pronto cómo el, ¿no? O los estereotipos de familia, de belleza, nos obligan a estilizar cuerpos de una manera, o cómo el cuerpo actual se ha dado con nuestra realidad social, entonces de pronto estas cosas cuentan, ¿no? Cómo es mi entorno, pero mi contexto, como también qué es lo que hice ante los artistas, se conectan, cómo yo me conecto con alguien, ¿no? Esa, pues, yo creo que esa es la manera en que era también madurando y poniendo en claro que otras cosas ya trabajo. En el taller haciendo, ¿no? Escribiendo, analizando, sentando, sí. Es bien, no te haces relación a llegar por perdón, ¿a qué es la talacha? Día a día, la talacha de leyendo. No,
pues ahora tenemos uno, ¿no? Entonces, pero a ustedes es cada vez más jóvenes, contan con otro tipo de vida, nosotros no tenemos, confrontamos preocupados, o bueno, o vamos, aquí el que quiere hablar de ciertas cosas, tiene que, es de tal. Bueno, la pregunta sería como la continuación a lo compañero. Igual, ¿cuáles son sus autores? Puede ser literarios, ¿tienen alguno? Pues mira, yo veo mucho, sí, estoy muy relacionada que hacen las mujeres, pintura, performance, y tengo mucho en mi trabajo, sí, con mujeres que escriben, de género, sí es bien mi trabajo, ¿no? Estoy viendo qué acciones, qué hacen, qué hicieron, leo también muchas novelas que escribieron. En ese sentido, en mi sentido, es lo que me llama la atención, ver muchas experiencias. Y para bien y para mal, es cuando estás tan conectas de tu propio trabajo. Entonces, ¿y ahora qué hago yo? ¿Está desgastado? No tengo. Es que es como tú le tienes que encontrar a tu trabajo, es trabajar. Y eso, tú vas a trabajar, cuando tú entras al taller, estás, entonces la sociedad te entienda. A lo mejor un trabajo más. Estamos trabajando porque en el ocio. Respetarnos a nosotros, por eso tener un horario, porque en esa medida que disciplina y en el mundo del arte, que pues los dioses, y es que realmente no sucede así, ¿vale? Y hay gente así. Según a sus parámetros, ¿cuál sería esto exacto o la clave donde estés perfecto? Según a su viene trabajando, ese trabajo es perfecto y presentar, ¿no? Es como el trabajo. Ese sería como. Y la segunda pregunta que me gusta, ¿cómo piensa con respecto a su trabajo acerca de este tipo de. Hay gente que siempre las mismas personas van en posiciones. ¿Cuál sería la solución a esa problemática a diferentes personas? ¿Cómo podrían hacer eso, no? A ver. ¿Cuándo es que es perfecto? Por favor. Todos los alumnos, ya estoy igual, ya voy por la mitad. Soy suspendió la clase. Un pintor que sabe cuándo. Creo que para mí nunca es perfecto. El momento que yo creo, produces, ¿no? Si hay obra que ya te pudo y está terminada o qué trabajo. De pronto yo me engolosino porque de pronto se me va el trabajo y qué va a hacer y de pronto me suele pasar eso. Entonces lo que me funciona es varias veces. Así puedo dar esa para ver qué materiales están y qué otras le faltan, pero como una obra perfecta. Y por el otro lado, para generar otros complejidad, pues hay muchos otros estados, en otros países toca la tarea de revisar y ya después tener afuera, ¿no? Por ejemplo, para llegar a otro tipo de público, únicamente, o sea, a un espacio o hacen algo más a la más clientela, ¿qué es lo que hacen? Pues también importa que muchas son las convocatorias, ¿no? Eso importas a que todo y entonces tengas que alguien más de fuera lo vea más y así sucesivamente, ¿no? Al final de cuentas, tú quieres el mundo del arte
Muchas veces en las galerías, porque esta es una galería bastante abierta, pero en algunos lugares de muchos países son galerías cerradas y tienen horarios cerrados. Entonces, espacios más culturales te dan la posibilidad de que tengas que más gente vea tu trabajo. Pero sí, es a través de gestionar tu trabajo o de entrarle a todos los concursos, de todo lo que hay, y pues jugártela, estártela jugando todo el tiempo. Muchas veces es como la lotería, a veces te seleccionan, a veces no te seleccionan. Pero eso no te tiene que desanimar, hay que seguirle, hay que echarle ganas. A esto hay que echarle ganas. Es la rueda de la fortuna, es la lotería, son muchas cosas, ¿no? No en un concurso. Va a haber muchos concursos donde no te seleccionen y eso no quiere decir que tu trabajo no sea bueno. Y algo, para hablar de la perfección, yo creo que el término perfección no existe. No hay perfección. ¿Qué es perfecto? De entrada, en todo, en nuestra vida, en nuestros días. ¿Qué es perfecto? ¿Cómo lo definimos? Entonces no hay perfección. En la medida que tú haces el trabajo y te dice a ti tus cosas, en esa medida creo que tú estás dialogando con tu quehacer. Porque perfecto, ni nadie va a venirnos a decir que es perfecto, ni entendemos el término de perfección, porque es un término que no se aplica en general a los humanos. Somos imperfectos. No nos corresponde. Somos imperfectos. Muchas gracias. Ah, es que primero Sí, se lo puedo. No. Usted primero. Primera. ¿Quién primero? A ver, por favor. Yo pienso que No sé si se escucha ya. Inténtelo, por favor. usted al inicio de la conversación usted mencionó que se inició en la cerámica, que por circunstancias de la vida entró o tuvo contacto con la tela. Fue el inicio de cambiar de un material a otro. Mi pregunta es, ¿en cuál de estos dos materiales usted se ha sentido más cómoda y considera que ha expresado mejor sus ideas? ¿En la manta o en la cerámica? ¿O en ambas quizás? No lo sé, esa es mi pregunta. No, en ambas. En ambas. Esto es circunstancial. Yo creo que las cosas son circunstanciales de acuerdo a lo que estás viviendo y experimentando, ¿no? No hay una sola cosa, ¿no? Esa es nuestra gran suerte, ¿no? Nuestras grandes posibilidades. Quizá la cerámica, la tela, mañana va a ser el acero, no lo sabemos. Es de acuerdo cómo uno va transitando en la vida y qué le va diciendo las cosas. Porque, ¿qué es la creatividad? ¿Cómo nos hacemos seres creativos? ¿Qué nos hace ser seres creativos? ¿Cómo nos preguntamos cuando una obra, cómo tú despliegas una obra, cómo la gestas? Hablando de la creatividad, ¿no? Entonces, mucho de lo que vivimos nos habla, como decía Paola, es la... Pamela. ¿Por qué le digo Paola? No sé, Pamela. Perdón. Ay, se me fue la onda. Que van cambiando el material. Vamos cambiando los materiales y muchas cosas, pues es circunstancial de nuestras realidades, ¿no? O qué vivimos, en qué momento nos encontramos, con qué nos topamos, porque un simple clavo en la calle, un simple clavo que esté tirado en la calle, a ti te puede decir algo y de ahí puedes tú sacar todo una reflexión acerca de un simple clavo que encontraste y como estuvo puesto en el asfalto, te va a dar todo un diálogo que eso te va a llevar a crear todo un trabajo, ¿no? Como que es tan circunstancial la creatividad. Muchas veces estás en la regadera, como pones el pelo, te quitas el pelo del esto y lo pones en la regadera, en la pared, eso ya te va a decir, estás tan sensible al diálogo, a lo que ves,
porque vemos y no vemos, entonces tenemos que aprender a ver y decir, ah, mira, el pelo como se puso en la regadera, mira cómo, qué forma da con el agua, y eso puede gestionar todo un trabajo. Todo es que es circunstancial, lo que vamos viviendo cada día, pero que está como a esporas, ¿no? Viendo, observando, porque no vemos. Porque usted puede decir, yo vi a esta persona, pero ¿cómo es esta persona? ¿Cómo son sus ojos? ¿Cómo es su pelo? ¿Cómo es su frente? No lo vemos, nomás la creemos que la vemos. Si ustedes, por ejemplo, viendo aquí su obra y con esto que hemos estado hablando del diálogo, estaba pensando así como un poco un juego o algo así, de que si cada uno eligiera una de sus obras, una de que está aquí mostrada y le pusiera una voz, ¿qué diría? No sé. Me lo llevo de tarea. Algo que siempre me he preguntado, ¿para un artista es difícil ponerle nombre a sus obras? Para mí sí, para mí es muy difícil, por eso yo trabajo por series. Así, y a mí no me gusta ponerle sueños en la Alameda, a mí no me gusta. Yo no trabajo así, nunca le pongo título a mis trabajos. Sí, sí, es difícil. Sí, porque de alguna manera pues, el título te tiene que llevar como tendencia del tema. O de alguna manera. Entonces, sí, no, o sea, puede ser algo muy directo, puede ser algo muy poético, puede ser algo muy sarcástico. Escoger el tono y de qué va con el trabajo y pensarle bien, que no quieras pensarle, pues sí, todo el tiempo estás tomando decisiones. De alguna manera puede suceder a la inversa, que se les ponga el título y ya, de ahí partir a la obra. No, a mí no me pasa eso. A mí tampoco. Gracias. Tenemos una pregunta de alguien que nos escribió por Facebook, que no pudo venir y lo lamenta, dice, pero es una pregunta para Miriam, ¿cuánto falta en su producción para llegar a grandes formatos y llevarlos a las calles? Me parece que su trabajo refleja perfectamente muchas de las situaciones que los de a pie vivimos constantemente. Los diálogos que surgen al leer su producción son necesarios en otros contextos fuera de lo institucional. Repito la pregunta. Sí, la repito, que ¿cuánto falta en su producción para llegar a grandes formatos y llevarlos a las calles? Pues me encantaría llevarlos a las calles. Siempre, muchas veces, cuando hice una serie que se llama Guardando un pedazo de tierra, que es una serie una pieza que hice, una instalación, cuando la hice pensaba mucho en las banquetas, cuando caminaba en las banquetas, lo feas que son todas las banquetas, lo maltratadas que son las banquetas de nuestras ciudades, de todas nuestras ciudades, de todo nuestro entorno. Y pensaba mucho, ¿qué tal si pudiéramos poner pequeñas esculturas a través de este corredor donde camina tanta gente y ver estas plantas o ver cosas? Siempre me lo cuestionaba, ¿no? Y por eso hice esa pieza. Sí, grandes formatos, escultura de gran formato, de 10 metros, de 15 metros, pues la verdad nunca he hecho. No es tampoco mi ambición en ese sentido. La pieza más grande que he hecho en escultura es de 8 metros y la hice de tela recientemente. Recientemente tuve la oportunidad de hacerla. Pero sí estaría muy interesante trabajar con la calle, con las banquetas, con nuestro entorno. A mí siempre me ha fascinado, ¿no? Imagínate si tú vas caminando y vas viendo macetas escultóricas o donde te sientas en el camión, como en algunos países, y tienes una bonita silla donde sea amable y esperes tu camión, donde todas esas cosas, pensar que se invitara a los artistas a crear ese tipo de situaciones, pues a mí me encantaría, ¿no? Porque sí he pensado mucho en
cuando la gente camina a sus trabajos, camina a sus diferentes casas, a sus casas y todo eso. Bueno, yo vivo en Monterrey y tengo que reconocer que en Monterrey casi no se camina. ¿Por qué? Porque el clima es horroroso. Casi 8 meses al año hay un calor de 45 grados, 40 grados, y pues la gente no camina, desgraciadamente, en este tipo de entornos. Pero aquí en Cuernavaca, ¿cómo no abordar las calles? Yo quisiera agregar un poquito a lo que dice usted. Dice usted que será maravilloso hacer esto y ver las sillas y ver la escultura y todo eso. Yo vivo en Cuernavaca hace 34 años y yo opinaría exclusivamente a usted, no generalizo, pero para hacer este proyecto que usted dice sería magnífico aquí, yo digo sería al revés. Es decir, para empezar esto en Cuernavaca tendrían primeramente que comenzar por educarnos, porque si usted hiciera esto con los demás artistas, esas sillitas, esas esculturas terminarían en basureros. Se lo digo porque vivo hace 34 años en Cuernavaca y yo no conocí una ciudad más sucia que Cuernavaca. No he conocido una ciudad más sucia que Cuernavaca. Entonces el proyecto es extraordinariamente hermoso, pero yo le repito, si se llevara a cabo, en 3 meses todo este corredor que usted se imagina en las calles estaría convertido en basurero. Primeramente habría que reeducarnos a nosotros de este pueblo, de esta ciudad, y después partir con el proyecto. Lo contrario sería un desperdicio. Es mi opinión. No, bueno, mire, desgraciadamente tengo que confesarle que nos tenemos que educar muchísimo en nuestro país, México, querido. Claro, claro, pero hablando de las ciudades. Pues hablamos de todas las ciudades. Yo entiendo que todo el país. De todo el país. Usted recorre todo el país y pues yo qué le puedo decir de Nuevo León, de Monterrey, de todo eso. Yo se lo puedo decir. Desgraciadamente no tenemos educación y tenemos que empezar desde la casa. Pero perdónenme, yo conozco bastante el país y le puedo decir, yo conozco casi todo el país a través de muchos años de viajar. Y ciudades como Querétaro, que es limpísima, como Puebla, como Oaxaca, como Guanajuato, como Zacatecas, que son limpias las ciudades. Caray, pero aquí Cuernavaca es una asquerosidad, la verdad. Eso lo tengo que decir, aunque quizás a muchos no les guste, pero eso es la verdad. Esa es la verdad. Y hay que reconocerlo. Es vergonzoso, pero estamos así. Y hay que decirlo así también. Porque si decimos, o si yo digo, no, es magnífico aquí, no. Lo único que tiene bonito tuvo Cuernavaca hace 25 años, una partecita. Ahora es otra cosa. Pero bueno, eso es mi opinión. Yo para cerrar quisiera escuchar la experiencia de Carmen Rosa de esta gran exposición y estas dos grandes artistas. Pues yo agradezco que estén aquí, me da gusto que se haya provocado esto, me da gusto que su misma obra, su mismo trabajo haya provocado este diálogo y que haya sido en este espacio, ¿no? Me da mucho gusto que haya sido así, yo les agradezco, te agradezco a Miriam que hayas venido desde Monterrey, Pamela, por todas las veces que has estado presente aquí y bueno, pues a toda la gente que vino, a mí me encanta, la verdad, sí hemos recibido unos comentarios increíbles de la obra, la gente se queda, mucha gente se queda pasmada. Aquí está Paula, no sé si Paula está o ya se fue. Paula, me encantaría también que Paula nos compartiera que fue la bailarina quien intervino en esta exposición y ella de alguna manera se apropió de las piezas, tomando sus formas, tomando sus líneas y pues me pareció un evento también que tuvimos la oportunidad de compartir con otra disciplina que es la danza contemporánea. Entonces ya no eran 2 mujeres, eran 3 mujeres hablando de lo mismo y claro, como dice Miriam, como rescatar o recordar esta cuestión del género, como dice usted, señor, pues es educar y es hacer consciente y es revalorar, ¿no? Y es retomar. Entonces, bueno, yo los invito antes de pasarle el micrófono a Paula, a que ahorita que cerremos, caminen por las piezas, aquí van a estar un ratito Miriam y Pamela, aprovechen si tienen alguna pregunta que se quieran acercar, ahora sí que aprovechen el espacio. Gracias. Bueno, pues en mi caso también fue un poco circunstancial. La inicial era presentar una obra mía, pero cuando vine a ver la obra dije, no tiene
ningún sentido, como hacer algo que no tenga nada que ver con una obra tan sugerente y tan fuerte. Sobre todo, bueno, era muy fácil relacionarse con las esculturas, porque tiene más conexión con la danza, ¿no? Con la tridimensionalidad del cuerpo, y son esculturas de mujeres en movimientos, en posiciones distintas. Entonces decidí hacer como una improvisación, obviamente viendo la obra y adaptándome a la obra. Y bueno, trabajé con una cantante que trabajo mucho con ella, Leica Mochan. Entonces juntas como que habitamos la obra y tomamos las ideas iniciales de las posiciones y de los cuadros, más que nada de la escultura, la verdad. Y a partir de ahí pues dejamos que fluyera, y un poco también con la relación con el público. Creo que salió bastante bien. La verdad, bueno, estaría bien repetirlo. Fue una improvisación, no fue como... Pero sí la obra me dio mucho, ¿no? Mucho que interpretar y hacia dónde ir. Pues yo te quiero decir que yo vi el video hoy, porque bueno, supe del evento, yo no pude estar en la inauguración y no había podido venir aquí a Cuernavaca, pero lo vi hoy y me encantó. No, y cuando supe le dije a Carmen, oye Carmen, puede tocar todas las piezas y se las puede poner y subirlas y bajarlas y hacerlas de ella. No tengo ningún problema con ello. No, entonces, eso me encantó. Sí, para mí también fue una sorpresa porque la primera vez que vine pues no se me ocurrió tocar las piezas. Y la planeación un poco de la obra fue sin tocarlas. Y justo el día que ya llegamos para hacer la intervención, me dijo, Carmen, ¿puedes tocar las obras? Y dije, ¿de veras? Me dan permiso. De veras. Entonces, sí, fue algo que metimos al final, pero sí. Sí, no, me gustó muchísimo. También cuando me estaba viendo y el video me sentía muy conectada por las formas que tomó tu cuerpo, ¿no? Entonces, como que me dio así como una sensación, me gustó mucho la sensación verte con tu cuerpo en este espacio. La verdad sí me conecté muchísimo con las posiciones que tomaste, ¿no? Entonces así como que, ay, el cuerpo, así como que la melancolía del cuerpo. Pues a mí me falta ver el video. Pues que te lo enseñe, está muy padre. Pues muchas gracias. No, gracias a ti.